Buenas tardes, muchas gracias al SINTAS por poder participar y poder contaros un poco cuál es nuestra experiencia en nuestro hospital. Bueno, os pongo un poquito en el mapa nuestra comunidad. Somos una comunidad poco poblada, 1.400.000 habitantes de referencia, un único centro, que es el Hospital Miguel Servet, donde está centralizado tanto el intervencionismo como la guardia de neurovascular. Y aunque la comunidad no está muy poblada, es bastante extensa, de tal manera que Zaragoza está en el centro de la comunidad. El área metropolitana acoge la mayor parte de la población, pero luego la población dispersa está a 200 kilómetros al norte y al sur, con no siempre muy buenas comunicaciones, lo cual pues condiciona un poco pues, el manejo de los pacientes. Nosotros comenzamos la trombectomía un poco más tarde que otras comunidades, en el 2017. Como podéis ver en esta gráfica, pues hemos ido aumentando el número de casos, no solamente porque hemos pulido un poco el traslado de los pacientes, que como os digo a veces es complicado, sino también porque hemos ido incluyendo casos que inicialmente pues, ni en los registros se incluían por edad, por ejemplo, o que inicialmente siempre empiezas haciendo pues, lo que tienes más confianza y progresivamente pues, vas incluyendo pacientes que aunque estén dentro del protocolo pues, están un poquito al límite. Y este es el caso de los pacientes ancianos. En nuestra comunidad el 30% de los que tratamos están por encima de 80 años. Es una población envejecida como en algunas otras comunidades. En nuestro protocolo inicialmente no incluíamos estos pacientes, pero en la renovación del protocolo los hemos incluido. Pues ¿por qué? Pues porque un tercio, aparte de por el volumen de pacientes que supone, pues porque está demostrado que la trombectomía es eficaz en pacientes de 80 años y más ancianos. Y en el último estudio que se ha publicado, pues se demuestra que tiene es un clase 2A nivel B de eficacia. La tasa de revascularización es más o menos como en el resto de los pacientes, en torno al 80%, con un ranking de 0 a 3, que ese sí que es un criterio de selección para entrar en nuestra sala, que tengan un ranking por debajo de 3, pues una vez realizado la trombectomía, el ranking de 0 a 3 en las publicaciones es del 23,8%, pero ciertamente con un nivel de complicaciones superior al resto de la población, sobre todo porque son pacientes que acarrean mucha comorbilidad. Las limitaciones en nuestro caso para realizar la trombectomía son más bien anatómicas. Si bien es verdad que con punciones carotídeas directas, con acceso radial, pues hemos rebajado el número de pacientes que no llegamos a poder realizar el procedimiento. En nuestra serie tenemos un poquito más de porcentaje de ranking 3 a 3 meses, el 51,1%, que lo que hay en otras publicaciones. Si bien es inferior, por supuesto, al ranking a 3 meses de toda la población de Aragón y también que tratamos nosotros, por supuesto, y también si excluimos a los de 80 años, pues todavía es más inferior. Pero creo que tenemos unos niveles aceptables, el 51,1%. Este sería, digamos, un grupo de pacientes un poco polémicos en cuanto, aunque cada vez estamos más de acuerdo todos en que la edad no es un límite para realizar la trombectomía, sino la situación clínica del paciente. Otro aspecto que, digamos, podríamos entrar en polémica son los NIS bajos con trombo de gran vaso. Este metaanálisis me ha parecido muy interesante porque hace una revisión muy exhaustiva y además con un criterio de selección de las publicaciones muy estrictos. Lo primero que nos muestra en este paper es que lo del NIS es un tema ya complicado, porque no es lo mismo. En unas publicaciones un NIS bajo está por debajo de 8, en otras publicaciones la mayoría por debajo de 6, pero hay una gran diferencia entre un NIS 5 o 6 y un NIS 0, 1.
Y la valoración del NIS, pues a poco que el paciente tenga una afasia y un poquito más, pues ya digamos que entraría en un NIS alto. Entonces esto es un poquito difícil de manejar. Sí que en esta publicación, como digo, establece una comparación en los diferentes tratamientos. Lo que está claro es que los pacientes con el mejor tratamiento médico en NIS bajos y con trombo en gran vaso, como digo, son desfavorables. Tienen una dependencia o una mortalidad entre el 27 y el 35%. Si establecemos una comparación entre lo que es la trombectomía y el mejor tratamiento médico, obviamente va a favor de la trombectomía, aunque haya hemorragias, porque también la tasa de hemorragias intracraneales es baja. El problema está un poco entre si comparamos la trombectomía con la fibrinolisis intravenosa. En los NIS muy bajos estamos hablando entre 0 y 3 aproximadamente. Y allí sí que no hay diferencias significativas en cuanto a la recuperación neurológica del paciente, pero sí a favor del número de hemorragias para la trombectomía. Con lo cual, pues existe un planteamiento en el que sí sería correcto a los NIS bajos, por debajo de 3, como digo, y siempre que el paciente esté estable, porque claro, un NIS puede ser muy bajo ahora y dentro de unas horas poderse incrementar, entonces ya no estaríamos en un NIS bajo. El NIS bajo mantenido sí es correcto hacer trombectomía o seleccionarla solamente para aquellos que la fibrinolisis intravenosa estuviera contraindicada. Afortunadamente hay 2 registros en marcha, el ENOLOW y el MOST, que se supone que tendremos las conclusiones el próximo año y que a lo mejor pues, nos aclaran un poco este panorama. En nuestro caso tenemos pocos pacientes que hayamos incluido, pero de los que hemos incluido, que son 18, pues 16 tienen un ranking por debajo de 2 a los 3 meses y no hemos tenido ninguna hemorragia sintomática, lo cual pues, nos hace tener una predisposición, sobre todo si el paciente es joven, a tratarlo. Y eso pues, se confirma, por ejemplo, en este artículo, que es una encuesta realizada, como podéis ver, en un montón de países, en el que participan operadores, por llamarlo de alguna manera, que realizan trombectomías, tanto neuroradiólogos como neurólogos como neurocirujanos. Y la opinión es que, saltándose un poco los protocolos de los diferentes hospitales, siempre hay una predisposición a realizar la trombectomía. ¿Por qué? Pues porque, como nos ocurre a nosotros, intentamos, sobre todo si el paciente es joven, es la recuperación de la arteria con la previsión de que mejore, de darle más opciones de mejoría clínica o de no empeoramiento. Otro tema es diferente, el ASPED. Nosotros somos bastante selectivos a la hora de incluir ASPED inferiores a 6. No obstante, pues también con el mismo espíritu de intentar recuperar pacientes, sobre todo si son jóvenes, pues incluimos algún paciente fuera del protocolo con ASPED inferior a 6. Y la verdad es que nuestros resultados son decepcionantes. La mayoría han sangrado y, por tanto, cada vez somos mucho más, digamos, selectivos a la hora de incluir estos pacientes. Aunque también he de decir que la bibliografía, y que por tanto con un volumen mucho mayor de pacientes, no corrobora mis opiniones, porque en este paper de este mismo año consiguen estos autores un seguimiento de hasta 32,9 pacientes con una reperfusión exitosa y una buena evolución clínica. Incluso algunos incluyen pacientes de menos de 70 años y con ASPED bajos que tienen una buena evolución clínica. E incluso los de más ancianos, entre 80 y 90 años, hay grupos en los que incluyen siempre y cuando no sean muy agresivos a la hora del rescate del trombo. Bueno, todo esto es lo que hemos hablado, lógicamente era en el territorio anterior,
Pero también quería hacer mostraros un poco la evaluación del registro que tenemos de los pacientes de fosa posterior. En cuanto a conseguir un TICI2C3, no hay grandes diferencias, incluso, bueno, probablemente sea por el volumen de la muestra, tenemos mejores resultados en fosa posterior. Sí que es verdad que, aunque tengamos buenos resultados, lógicamente la mortalidad es alta por el territorio en el que nos estamos moviendo, ¿no? Y hemos hecho un análisis de cuál sería la asociación entre las diferentes escalas, la escala ASPED de fosa posterior, Batman o CTA de fosa posterior, y la evolución, la mortalidad y el grado de reperfusión, y no hemos tenido ningún resultado estadísticamente significativo. El más parecido a que sea significativo estadísticamente es que la arteria hiperdensa está relacionada con una reperfusión exitosa. Bueno, eso tampoco es nada sorprendente, pues que normalmente esto es porque tiene más contenido eritrocítico que fibroso y, por tanto, la posibilidad de reperfusión es superior. Respecto a la técnica que utilizamos catéter balón con la única excepción de aquellos pacientes que por la anatomía sea imposible su realización y no en todas las trombectomías que hacemos de territorio posterior. El catéter de aspiración distal lo utilizamos con las diferentes técnicas en aproximadamente un 70% de los pacientes. Siempre usamos stent retriever, doble stenting, bueno, ya hemos hablado un montón en esta reunión, solamente de rescate, y la aspiración que le hacemos son con jeringas de bloqueo. Como digo, el doble stenting solo lo hacemos de rescate en un 56% de los pacientes, cuando ya es el tercer pase en que no conseguimos, porque la utilización de catéteres de aspiración distal nos parece que incrementa, aunque ya nos demostró Jordi que no era así estadísticamente, pero incrementa la capacidad de recuperación del trombo y también reduce el número de fragmentaciones y de embolismos distales, sobre todo en diferentes territorios. Ese es el motivo por el que lo utilizamos. Bueno, lo que digo, solamente en el 18% sí que conseguimos una recuperación de la luz del vaso en el 62% con el doble stenting y con un TICI2C3 del 50% de los pacientes. En nuestro hospital hemos probado diferentes stent, pero bueno, como estoy hablando de nuestra experiencia, pues voy a hablar de nuestra experiencia con el Solitaire, porque es el que tenemos una disponibilidad de aproximadamente el 80% de los pacientes. No os voy a contar nada que no sepáis, porque seguro que todos los habéis utilizado, pero a lo mejor lo que destacaría es el diseño paramétrico con la idea de que el stent en su envolvimiento atrapa bien el trombo y, sobre todo, en vasos más distales, pues el no sobredimensionar el vaso y el acoplarse bien a la pared puede ser uno de los objetivos y de los motivos por los que tenemos más éxito en las trombectomías. Bueno, el dispositivo se acopla bien, se ve bien, no se deforma. Y respecto al catéter de aspiración de Medtronic, que nos lo mostraron para que diéramos nuestra opinión respecto a sus características, pues yo puedo decir que navega bien y que me parece que tiene bastante estabilidad, sobre todo en arterias tortuosas. Y muchas gracias.